La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que la seguridad sigue siendo el mayor reto que enfrenta México, por lo que pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que redefina el rumbo y construya un país más inclusivo, próspero y seguro, pero sobre todo que inyecte certeza jurídica a las inversiones. Vamos a conversar sobre el tema con José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío, qué gusto saludarte. ¿Con qué sabor de boca te deja este discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, de alguna manera era de esperarse el reconocimiento hacia el presidente saliente. Sin embargo, bueno, muestra el carácter de las diferencias que ella pondrá énfasis en su gobierno, y esto es esperanzador. Por un lado, su compromiso en la transición hacia las energías limpias, el respeto a la división de poderes, el escuchar, y en ese sentido pues consideramos que el plan que ha elaborado la presidenta Claudia Sheinbaum tiene pues los componentes, el detalle, las mediciones de un plan muy bien estructurado que permitirá por una parte pues tener un gobierno diferente, un gobierno nos parece que va a ser mejor gobierno, y que en esta apertura al diálogo y la colaboración, pues desde luego desde Coparmex y desde el sector empresarial estamos abiertos a ese diálogo y esa colaboración. Entonces yo te diría, Darío, que hay esperanza en el cambio. Desde luego se conserva este alineamiento de primero los pobres. Bueno, es una realidad la pobreza que tenemos en el país, tenemos que seguir trabajando en ese tema para lograr ese México con desarrollo inclusivo. Desde luego la seguridad es el mayor desafío, y esto es algo, Darío, que recogemos en las visitas que hacemos a todos los centros empresariales de Coparmex en el país, en donde es la principal preocupación no nada más de los empresarios, también de los ciudadanos, de las autoridades locales, y por eso importante que en ese diálogo y colaboración pues se ponga énfasis en la coordinación entre las fuerzas federales, estatales y municipales para lograr ese México seguro, ese México en paz, que es lo que todos anhelamos. Entonces, estas tres variables que buscan las empresas que quieren invertir en nuestro país, que es certeza jurídica para la inversión, seguridad y energía limpia y aguas suficientes, nos parece que en el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum está contemplado. Bueno, ya el 15 de octubre está programado este CEO Dialogue. Nos parece importante que haya dado prioridad a tener ya ese diálogo con los directores generales de empresas estadounidenses y mexicanas para generar ese entorno de confianza y que lleguen las inversiones. Hay muchos proyectos, Darío, lo hemos comentado, que están listos para venir al país. Oye, José, ¿Sí? perdón que te interrumpa. La presidenta Sheinbaum adelantó, de hecho, en su mensaje una próxima reunión con el aparato productivo y empresarial del país a fin, pues, de retomar ese acuerdo que se suscribió hace algunos meses para contener la inflación y, pues, evitar la merma del poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Tienes información al respecto? Sí, de hecho fue una propuesta que surgió del sector empresarial, Darío, en donde cuando la inflación estaba llegando a 9%, estaba en 8 y feria, fue esa propuesta del sector empresarial al presidente de hacer ese acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada, y que eso facilitó, digamos, a través de una participación de las empresas de manera voluntaria, de no trasladar el aumento de costos a los precios, y a cambio de eso el gobierno puso el subsidio a las gasolinas, y eso nos permitió bajar pues de casi el 9% a bajar inclusive del 5%, luego tuvo un pequeño repunte, pero sigue a la baja, y desde luego es un tema que tenemos que atender, y que estamos abiertos a esa colaboración. Nos da la verdad mucho gusto que se retome esa iniciativa, porque es la manera precisamente en esa colaboración en que podemos entre el gobierno y el sector empresarial lograr esa contención a la inflación. También quiero recuperar una parte de su discurso y preguntarte tu opinión. Hablabas hace un momento que uno de los grandes problemas y preocupaciones del sector empresarial es la seguridad jurídica. ¿Qué opinión te merece lo que dijo sobre la reforma del Poder Judicial? Sí, bueno, hay que entender, Darío, que ya está aprobada
esta reforma al Poder Judicial. Desgraciadamente el INE le dio esa mayoría calificada a Morena y sus aliados, y luego lo ratificó el Tribunal Electoral. Eso ya es un hecho, ya es una reforma pues ya publicada, aprobada, y hay que partir de que esa es la nueva realidad del país. Lo interesante será, bueno, cómo logramos recuperar, digamos, esa experiencia de los jueces y magistrados que llevan 20, 25, 30 años de experiencia, de preparación, tanto en México como en el extranjero, en donde pues estos jueces y magistrados que están preparados para esa función, pues sean los que puedan contender precisamente para esta elección que va a haber. Entonces, dado pues el cambio que ya se dio en la Constitución, por cierto, por primera vez en 40 años, Darío, hay un cambio en la Constitución que no tiene la opinión de la oposición ni los votos de la oposición. Será, digamos, una gran oportunidad para la presidenta Claudia Sheinbaum, que a pesar de tener esta mayoría calificada, así como lo dijo en su discurso, haya escucha, ¿verdad?, de las distintas posturas, porque es la manera en que se pueden enriquecer las propuestas. La presidenta Sheinbaum también pues retomó y ponderó los logros alcanzados por el presidente López Obrador en materia de recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora, y adelantó que su nuevo gobierno pugnará por alcanzar las 2,5 canastas básicas para la población más vulnerable. Eso implica pues un esfuerzo titánico para el sector empresarial. En realidad, Darío, es una propuesta de Coparmex que iniciamos desde antes que entrara el presidente López Obrador. Fue en 2016 que iniciamos esa propuesta de subir gradualmente el salario mínimo, una vez que se logró desindexar el salario mínimo de alrededor de 2,000 precios de productos y servicios. Y a partir de 2016 hemos logrado ir aumentando gradualmente el salario mínimo. Desde luego, reconocemos que el presidente López Obrador estuvo de acuerdo con esta propuesta y que durante su sexenio se logró un aumento del 100% del salario mínimo. La propuesta de Coparmex es seguir con esos aumentos graduales. Queremos llegar a la línea del bienestar familiar, es decir, que una familia de 4 personas donde 2 trabajan, esos 2 salarios mínimos alcancen para que los 4 integrantes de la familia tengan acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Y eso esperamos lograrlo para el 2026. Y después hemos hecho ya el estudio de acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en esa propuesta de llegar al 2030 a las 2,5 canastas básicas. Es algo que consideramos que es viable, se tendrá que hacer gradualmente. Desde luego tendremos que dialogar en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con el gobierno. Digamos, ahí es la Secretaría del Trabajo la que tiene esa interlocución, pero también con los sindicatos de los trabajadores. Entonces consideramos que es una propuesta viable y que lo importante es que se vaya haciendo gradualmente para que logremos impulsar el aumento de la productividad y que con esto logremos que el desarrollo del país sea incluyente para todos los trabajadores. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, muchísimas gracias por estos minutos. Con mucho gusto, Darío. Un saludo especial para ti y para toda tu audiencia. Igualmente.